Bueno, Carlos vos tiene metido en el grupo del Facebook un texto que quería que lo consultemos un poco hoy. Sí, se llama Maaseh Yeshurun, así que yo lo voy a abrir de aquí, haciendo share screen, y todos lo van a poder ver en sus ecranes. A los que lo quieren tener en la casa, mejor entonces que lo abajen a la hora o después o cuando quieran. Bueno, entonces, primero una chica introducción al fenómeno. Quiere decir, nosotros hasta ahora tocamos muchos volúmenes diferentes, muchos pliegos diferentes del Meam Loez. La vez pasada tocamos el Ruth y vamos a continuar con cada uno de estos. Lo problemático es que cualquier comunidad tradicional vive su cultura 7/24. Quiere decir, 7 días a la semana, 24 horas al día. Y nosotros estamos intentando de probar, de gustar la cultura sefaradí por 2 horas cada semana. Y entonces, en el cuadro del estudio de Meam Loez, queremos también tocar el resto de la producción literaria rabínica tradicional en judeo español. Así que una vez hablamos del Zohar y otra vez hablamos de otra cosa. Y no hay cabo y no hay rabo, porque todas estas cosas deben ser introducidas porque la gente las desconoce. Así que esta vez quiero hablar, o quiero que hablemos de una cosita súper turbo interesante que se llama Lel Shemurim. ¿Ven aquí? Lel Shemurim. ¿Quién sabe qué significa en hebreo? ¿Están viendo? Sí. ¿Están viendo? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, Lel Shemurim significa la noche de la guardia. Y la noche de la guardia es o la noche del Mishmar o la noche de la Mishmeret, si se usa la palabra hebrea. En cualquier caso, esta es la noche antes del Birit. Y hay ahí una mezcla cabalístico-católica cristiana, siendo que los judíos que vivían en España cristiana empezaron casi a considerar el Maaseh del Birit como un sacramento. Hasta tal, bueno, el espiego cabalista es un poco diferente, aún así que se puede notar una influencia profunda del pensamiento católico. ¿Y cómo? En la Iglesia Católica, claro, o en el entendimiento del mundo católico, se trata de un sacramento. Y como cualquier sacramento, lo puede asistir solamente un cura jurado. Tanto importante es lo del bautismo que en el caso de una sacana mortala, tanto cualquier persona, una nona, un nono, un tío, una tía, pueden bautizar a la criatura, aunque sea que no son curas. ¿Por qué? Porque es inaceptable que la criatura se vaya al otro mundo no bautizada. Bueno, ahora, en el mundo judío tenemos claro, para las criaturas machas, tenemos una cosa que se llama Berit. Según el espiego cabalista, desde el momento del Berit, desde el momento que el Berit fue asistido a la criatura, y en delante, las fuerzas de maldad tendrán menos oportunidad de a dirigirse verso la criatura. Y esto es justo donde es comparable lo del Berit con el bautismo, con el sacramento. Por esto dicen
que Lilith está intentando, Lilith, claro, como en la Kabbalah, como un espíritu femenino malo, no sé si espíritu, una entidad femenina mala. Y Lilith entonces está intentando dañar la criatura antes del Berit. ¿Por qué? Porque una vez cuando tendrá la criatura el signo del Berit sobre su cuerpo, menos lugar va a tener Lilith para atacar. Por esto, si Lilith no alcanzó, claro, hay tantas criaturas en el mundo, entonces la propia Lilith no alcanza de dañarlas todas el primer día del nacimiento, el segundo, el tercer. Ama, si ella es campañosa como el resto de nosotros, quiere decir, si hace todas las cosas en el último momento, como todos aquellos que están empezando la noche antes del examen, como aquellos, bueno, ya conocemos el tema. Entonces, se cree que Lilith también mirará el reloj y dirá, yo, esta criatura mañana va a tener un Berit, entonces esto es la última ocasión de lo dañar. Entonces, durante esta noche, que es la noche antes del Berit, la 70ª noche de la vida de la criatura, toda la familia, todos los machos de la familia, junto con los vecinos del cortillo y de tal y cual, se asentan alrededor de la, ¿cómo se llama? De la parida con la criatura. Esto es la única noche que en las comunidades sefaradíes, digo, hasta los simplicios del siglo XIX, digo del siglo XX, es decir, 1900 y Kusur, hasta entonces los sefaradim tenían unos colchones en bajo y la cama en alto se traía solamente después de la parida, después del parir, diremos. Entonces la parida se metía en la cama en alto con la criatura y venía la gente para visitar, y la 70ª noche todos estaban alrededor. Entonces se malda un texto pseudolitúrgico porque no es litúrgico, no es una cosa que es obligatoria y tampoco se melda en la sinagoga. Y este libro que se llama Leil Shemurim, y que fue imprimido en Salónica durante el reino del sultán Abdelaziz, es el libro que se melda en esta ocasión. Sí, todos meldan unos pedazos diferentes. Lo que a nosotros nos interesa, que en el cabo de este libro se topan 3 maasim. Un maasé se llama maasé Haramban, ¿sí? Vos mostraré, solo a verlo, y explica cómo llegó la Kabbalah a España cristiana, cómo llegó la Kabbalah de Francia a España cristiana. Y solamente un momentico, estoy buscándolo aquí. Primero y antes de morir, ¿dónde está? Sí. Después tenemos una cosa que se llama Maaseh Yeshurun, y este Maaseh Yeshurun, esto es lo que vamos a ver si se ve. Sí, podéis ver un poco. Maaseh Yeshurun, y esto es sobre el Purim de Ragusa. Y esto es la cosa que quiero que maldaremos esta noche. Y después, sí, este es el Maaseh de Ramban, que se llama Maaseh Rav. ¿Ves? Empieza aquí en bajo de la folla. Y si vas a querer, un día también podemos empezar esto, porque esto es una apologética muy interesante y súper turbo extraordinaria de la entrada de la Kabbalah a la España cristiana. Y también tenemos una cosa que se llama, no se ve nada. Sí, ven aquí. Maaseh España. Ahora, lo que es interesante es que un libro pseudolitúrgico de este tipo se topa en estos 3 maasim. Afuera de esto también lo topimos en un manuscrito de refuá, quiere decir un manuscrito de curas, cura, digo medicina, no cura como papás católicos, sino de curas populares de una familia curandera, de una familia de atares, saraeliá bosniaca, del
un apotecario, lo podemos llamar, o farmacéuta tradicional, señor Abraham Papo, y en su libro también, en medio de todo modo de recetas medicales, se topan estos tres maasim. Ansina que parece ser, de los dos contextos sale que los sefaradim ascribían una cierta valor o poder médico-mágica protectiva a la propia repetición de estos cuentos, porque si no, no se topaban en libros de cuentos y no se topaban en libros de rituales y en libros de refuá, quiere decir libros de medicina popular. Ahora nos concentraremos en uno de estos maasim que aparece en el libro Leil Shemurim. Allora, Leil Shemurim quiere decir la noche de la guardia. La noche de la guardia era la noche de la salida de Egipto. Bajo una sakana mortala, bajo un peligro mortal, con el Malach HaMavet, con el ángel de la muerte alrededor y semejante. Y aquí la implicación de este escogimiento es que existe una sakana mortala afuera, que Lilith quiere dañar a la criatura. Y por esto se meldan estas cosas. Entre las cosas se melda este maasé que se llama maasé Yeshurun. Después si una vez, con ayuda de Dios, conoceremos en verdad todos los tres maasim, podremos entonces demandarnos qué vieron y qué toparon los sefaradim de incluir a estos tres maasim en sus literatura mágico-médica, médico-mágica. En cualquier caso, para conocer el fenómeno hay que mencionar una cosa, que se llama Purim. Afuera de Purim, todo judío, que todos lo conocen, ¿no? Que durante el reino de la Hashverosh se levantó un vezir malo que se llamaba Hamán y tal y cual. Bueno, y ahí, por medio de una intervención divina, fue salvado el pueblo de Israel. Y esto es el único evento que sucedió en la diáspora y que convirtió a ser una fiesta bíblica post-toraní. Quiere decir, no pertenece a los 5 libros de la ley, sino a otros 2 tratas del canon judío. Y es la única fiesta que se estableció en diáspora, que fiesta un acontecimiento que aconteció en la diáspora y que todos los judíos en el mundo mundial la abrazaron. A base de esta, empezaron los buenos de nuestros sefaradim de desarrollar un concepto que se llama Purim local o Purim lugareño. Ahora, hay muchos Purimes en el mundo, la más grande parte de ellos son de los sefaradim. Quiere decir que si se comparan los números de los sefaradim versus otros grupos, y de otro lado, el número de los Purimes sefaradís con los Purimes de otros grupos, es incomparable. Los sefaradim ganan en todos los cates y en todos los boes. ¿Y por qué, y cómo, y cuándo, y cuánto, y tal y cual? Vos mostraré solamente en pasadía, mencionaré el famoso Purim de Zaragoza, que tiene un cuento popular que sigue siendo contado y es una misinterpretación o disinterpretación o malinterpretación del propio nombre de la ciudad, que me parece extraordinaria y estoy enamoradísimo de ella. Y afuera de esto también existe una Megilá que se llama Megilá de Zaragoza, la cual la conta y tal y cual, no importa. Ahora, ¿de qué se trata en el Purim de Zaragoza? Y Pishin, después del Purim de Zaragoza, vamos a saltar a una cosa que yo la llamo el triángulo purímico yugoslavo. Porque los sefaradim en Yugoslavia tienen un Purim de Ragusa, un Purim de Sarai y un Purim de Belogrado, y es un triángulo yugoslavo. Y estos 3 Purimes nos demuestran la manera de intervención divina
de la cual dependía cada comunidad y comunidad. Es una cosa en Dubrovnik, una ciudad católica, es otra cosa en Sarai, una ciudad en aquel momento musulmana, y es otra cosa en Belgrado, una ciudad que va libertándose del dominio de la turcocratía, quiere decir del dominio osmanlí en aquel momento. Porque en cada uno de estos lugares los judíos tienen una posición diferente. Y esto se llama triángulo, yo lo llamo triángulo purímico yugoslavo, porque es interesante que en una comunidad tan chiquitica como la judería yugoslava tendremos 3 purimes. Bueno, y ahora retornando al Purim de Zaragoza, dicen que en el tiempo que los reyes españoles reconquistantes moraban en Zaragoza, hubo un rey casado con una judía que se llamaba Sara. Y este rey era muy filosemita. Y los judíos, en celebrando el Día del Rey, quitaban los sefarim del ejal y del cal y lo esperaban al rey y su, ¿cómo llamarlo?, su procesión, que pasaba por la ciudad, entraba también a la judería, salía de la judería y continuaba, no sé, del castillo del rey hasta la catedral o de la catedral hasta el castillo del rey. En cualquier caso, entraban tanto a la judería. Y en la judería los esperaban el Jajam Bashi, que en aquel tiempo no se llamaba Jajam Bashi, sino que vino de la corte, y los Parnasim de la comunidad, todos con los tikim de los Sifrei Torah, o con los Sifrei Torah vestidos. Quiere decir, o es un tik, una caja hecha de madera, o que es una vestimenta de tela. Con el tiempo los judíos dijeron, adiós, rey, ¿dónde está la Torah y dónde está el rey? ¿Y por qué estamos molestando a los santos sefarim, es decir, los rolos de la ley, para salir del ejal y para traerlos afuera del cal, cuando realmente podemos traer solamente los asehaim, que la única cosa que se ve de afuera son los asehaim, y el vestido de la Torah? Y por adentro, sí, entonces los judíos aprontaron unos asehaim con una vestimenta sin la Torah por adentro. ¿Por qué? Porque era una vergüenza de sacar la Torah para honrar al rey. Porque el honor de la Torah es mucho más grande que la honra y la honor de un rey Basar Vadam. Vinieron unos vizires como Hamán y le dijeron al rey a la oreja que esto es lo que pasa, que los judíos día del rey quitan sefarim sin sefarim, quiere decir quitan los atuendos, los kelim de los sefarim, pero no hay adentro sefarim. El rey, como era casado con una judía, tuvo miedo que la judía se lo contara a sus hermanos, a sus confratelos. Entonces la echó en un castillo alto y la cerraron, y el rey dijo, vamos a ver lo que va a pasar día del rey. Ama el santo bendito, él sí que es patrón del mundo, supo lo que le contó el Hamán, aquel Hamán español, a aquel rey filosemita, y en aquella noche apareció un ángel en el sueño del rubí de Zaragoza y le dijo, mañana tenéis que quitar los sefarim también. Y Ancina se le mostró el ángel 3 veces diciéndole, y a la mañana por la mañana vino el rubí a la esnoga, quitó, metió aparte estos que son solamente los kelim, ¿no? Y quitó los libros verdaderos. Y cuando vinieron la gente a decir que el rey está pronto para venir, él entregó a los sefarim, a los parnasim, y tomó uno consigo, y así salieron. Y el rey vino montado sobre un caballo y abajó y dijo, yo quiero ver la ley de los judíos. Y le dijo Rubí Bashosuna. Y
abrió el vestido y se mostró el rolo. Y el rey lo miró encima con ¿cómo llamarlo? Con rabia y deshonor al vezir y se lo empeñó al caballo de nuevo, galopeando verso al castillo y gritando, Sara, goza tu libertad. Y encima se hizo el nombre de la ciudad de Zaragoza. Ahora, claro, no tiene nada que ver. No es que Zaragoza, no es que Zaragoza estuvo sin nombre hasta aquel momento. Ama es un cuento muy lindo. Y esto es un ejemplo vivo de los purimes sefaradís. Ahora, los sefaradín tienen purimes de lugares, tienen purimes personales que de vez en cuando convierten en familiares, como por ejemplo el señor de Rambam, cuando llegó a la tierra de Israel, estableció una fiesta para sí, y esto es justo lo que nosotros hoy en día estamos llamando Purim personal. Y dijo que aquel día lo va a pasar también a los hijos y a los hijos de sus hijos para que lo fiesten como un día de alegría. Los que tienen tiempo pueden meterse a buscar. Existen purimes familiares, como por ejemplo el purim de la familia Meyuhas. Se llama Purim HaMeyuhasim. El purim de los Meyuhases. Así que pueden buscarlo. Y lo que nos interesa hoy es ver este purim que se llama Megilá de Ragusa, o, bueno, ahora en primero. La versión hebrea aparece en un libro que se llama Shemen Hatov Zekan Aharon. Shemen Hatov Zekan Aharon. Lo escribió un rubí raguseño, nieto de otro rubí raguseño. Lo escribió Rabbi Ohev. No me acuerdo ahora si era, sí, creo que era Shelomo Ohev. Y también menciona ahí cosas que acontecieron en el tiempo de su nono maternal, que se llamaba Rabbi Aharon Cohen. Y por esto el libro se llama Shemen Hatov Zekan Aharon, porque existe un verso, un pasuk en los Teilim que dice Shemen Hatov Hayored al Zekan, Zekan Aharon, buen aceite que abasha sobre la barba de Aharon. Ahora, barba de Aharon, Zekan Aharon, y también se puede meldar como nono Aharon, porque Zain Kof Nun Sofit en hebreo es la misma, es el mismo raíz trilateral por el nombre barba y por el nombre nono. Así que se puede meldar como Zekan Aharon, la barba de Aharon, como en el Pasuk, o se puede llamar Zaken Aharon, que es nono Aharon, que es el nono de nuestro autor. En cualquier caso, en el cabo de este libro aparece Maaseh Yeshurun en hebreo. Y aquí lo estamos meldando en una traducción judeo-española. Lo interesante es que de todos los purimes, tomaron este purim de Ragusa en un libro imprimido en Salónica, y ahí lo meldan en cada berit. Ahora, si hubo casi 60.000 judíos en Salónica, hay que entender que este cuento fue meldado 30.000 veces, si todos lo meldaban, ¿no? Y esto es una de las pocas ocasiones que todos hacen lo que hay que hacer, ¿no? En el berit, en la boda y en morir, ¿no? Estos son tres cosas, son de morir. No, bueno. Entonces, este Maaseh Yeshurun lo podemos llamar Megilá de Ragusa, porque si la fiesta nos viene conocida por su nombre de Purim, Purim de Ragusa, y si este Purim tiene un texto meldado, este texto entonces es su Megilá.
Y lo que estamos meldando ahora es la traducción judeo-española de esta Megilá. Y dice así, Maaseh Yeshurun, esto es el nombre que aparece en el libro, o la Megilá de Ragusa, que cuenta el milagro de Purim de Ragusa, tomada del libro Lel Shemurim. Bueno, aquí hay que hacer lo que hace nuestro amigo Carlos, porque si es Maaseh es tomado. Y si es Megilá es tomada, sino que no tengo ni idea si es tomado o tomada. Vamos a ver. Y ahora vos voy a meter en baixo como ansina, sí. No, sí, los voy para poder meldar. Sí. Y vamos meldando. Dice ansina. Amara Kotev. No vamos a estampar este Maaseh temeroso para que melde el hombre y que dé loores al Shemit Baraj por tantos nisim que hizo con nosotros en cada dor y dor. Como decimos en noche de Pesach, en la Agadá, y she'ameda la avotenu velanu, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. Amén, Nesach, Selah, Vaed. En la traducción. Ella es que separó a nuestros padres, quiere decir Berit, o la Torah, porque la Torah es el Berit y el Berit es la Torah. Entonces, ella es la que separó a nuestros padres y a nosotros, porque no solo uno salvantó para atemarnos, lejalotenu, el ashebechol dor vador, sino que en cada generación y generación se levantan sobre nosotros para atemarnos. Y el santo bendito él nos escapa de sus manos. Amén, Nesach, Selah, Vaed. Y aquí empieza el Maaseh. Y dice así, Maaseh en una ciudad que se llamaba Ragusa y era muy chica, como 20 Baale Batim. Ahora esto es autismo judío puro y duro. La ciudad, la verdad, es chica. Ama 20 Baale Batim, quiere decir 20 hogares, son 20 hogares judíos. Ama hubo ahí también, diremos, unos 300 o 500 hogares no judíos que el bueno de nuestro autista judío ni los notó. Como 20 Baale Batim. Y ella era reino por sí aparte. Claro, se llamaba la República de Ragusa y era un estado, ¿cómo llamarlo? Città-estado, ¿sí? Una ciudad-estado. Y fue en año de 5383 a la crianza del mundo. En día primero de Hagasukot, se oyó en súbito una voz en la ciudad que se pedrió una hija de un goy de los grandes de la ciudad. La buscaron y no la fallaron. Y oyó el padre la cosa y dijo que si Hasbe Halila no se fallará la hija, cale decir, por cierto que los judíos la mataron por la Pascua. Y había un judío que sintió, hizo burla sobre esto. Pasó el día y vino a la noche y no se falló en aquella hora. Se levantó el padre con los portaleros. ¿Sí? Portaleros quiere decir, son una gente fuerte y no de mucho segel. Y salieron de afuera de la ciudad para ir a mirar por las huertas, porque la moza era su usanza de salir a pasear. Ahora, miren que esto es obvio que es una traducción del hebreo y por esto tenemos una cosa que se llama traducción calcada. Quiere decir que de punto de vista sintáctico, la frase queda socificada a la gramática y a las reglas de orden de palabras semíticos. Por esto, porque la moza era su usanza de salir a pasear. Y fueron buscando de casa en casa hasta que entraron en casa de una goya, patrona de la huerta, y ella era muy maldicha. Y buscaron y la fallaron debajo de la cama matada. Ahora, en este libro, en lugar de todas las variantes que conocemos de todo modo de dialectos sefaradíes como lugo, logo, lugo, luego, ilugo, ¿sí? En Sarais, por ejemplo, dice ilugo. Y él dice el luego.
el luego, todo el tiempo está escribiendo el luego. Y bueno, es ilugu. Y luego el luego la aferraron y la ataron a la vieja, a la cristiana. Y estuvo ahí toda la noche atada, por modo que estaba cerrada. Estaba cerrada a las puertas de la ciudad. Es también interesante, porque si son las puertas, entonces estaban cerradas. Y si estaba cerrada, es la puerta. Así que aquí también podemos ver escribir a la manera de hablar sin meter mucho tino y sin remaldar el texto antes de lo publicar. Quiere decir, cuando escribía en judeo-español, y esto lo tengo dicho muchas veces, el texto hebreo lo editaban, reeditaban y editaban 3 veces antes de lo publicar, porque tenían mucho miedo que sus colegas se reirán de la manera como hablan hebreo. Y de otro lado, cuando publican algo en judeo-español, lo mandan como una persona hoy en día manda un mail. Yo lo escribiste. Si algo salió mal, que no pasó nada. ¿Sí? Así que tenemos lo que se puede llamar cultura de mail en la escritura rabínica en judeo-español, mismo como la más grande parte de nosotros. Si no estamos escribiendo un rey al presidente Trump, entonces no lo revisamos. Se escribe una sola vez y se manda y está. Y dice así. Cuando se hizo de día, vinieron hombres y mujeres a escupirla en la cara, diciendo, ¿por qué así dices? Y la deshonraban y ella estaba callada. Y vino un goy de los que estaban ahí y le dijo a ella, quizás los judíos te empezaron a ti que la mataras a la moza. Hay aquí una I que no sé qué hace aquí. Y te empezaron a ti que la mataras a la moza para tomar ellos la sangre, que así tienen usanza para en las Pascuas. En los plazos, quiere decir, en el lugar. En los plazos ella, la arurá, le entró, la arurá quiere decir maldicha en hebreo, le entró estas palabras en su tripa como sam de culebro, sam es droga. Y fue cuando la trajeron a juicio, no topó otra respuesta. Otro que lo que le dijo el goy. Y habló delante de los señores y dijo que ya no hizo nada otro, que así me encomendó un judío. Y se llama Ishak Yeshurun, y él me encomendó que la matara. Y presto en aquella hora mandaron gente por cerrar la puerta del cortillo de los judíos. Ahora los que tienen estado en Dubrovnik, entonces conocen cómo parece la judería de Dubrovnik. Y antes hubo también una puerta a la judería, y por detrás de esta puerta hubo una fuente para que los judíos tengan agua en el caso de menester durante la noche. Y esta fuente se llama hasta el día de hoy la fontana de los judíos, aunque sea que la fontana no está más en la entrada del gueto, en la entrada a la judería, sino la pasaron a un lugar diferente. En cualquier caso, Pishin cerraron la entrada a la judería, sí, y aferraron Yitzhak Yeshurun Hanizkar, quiere decir enmentado, y lo trajeron delante de la justicia. Y le dijeron, ¿por qué hiciste este mal a decirle a la Goya que la matara? Y él respondió que Has ve Shalom, quiere decir el Dios nos guarde, Has ve Shalom Halila, no le dije tal. Y ella se descaró. Ahora, esto es una... a ver, Carlos, ¿existe esto en español moderno? Lo de descararse. Lo de descararse no, existe descarado para alguno que no tiene vergüenza. Bueno, esto es una... En judeo español, en los Balcanes, esto desvalopó en una combinación macarónica. Por ejemplo, en Saray, en Belgrado también, se dice descaralik. Ahora, lik es sufixo turco para creación del, ¿cómo se llama esto? Nombre de acción, ¿no? Entonces, descarado, descararse, descaralik, ¿sí? Y
la gente debe entender que para los sefaradíes esto era su lengua materna y ellos eran sus patrones y consentían una soberanía total. Así que inventaban palabras y las modificaban todo el tiempo, alcanzando una riqueza lingüística que no existe en ninguna otra lengua que conozco, y no es que conozco pocas, ¿no? Porque el judeo español, os daré un ejemplo, el judeo español está usando no solamente, porque préstamos lo que se llama préstamos léxicos, ¿no? Así que yo puedo decir, por ejemplo, a ver, puedo decir quien diera y ojalá parece ser que viene de inshallah, digo en español moderno. O en judeo español, quien diera inshallah. Bueno, ama préstamos léxicos, esto es una cosa que la hacen todas las lenguas y todas las lenguas están tomando todo el tiempo de otras lenguas. Ama préstamos gramáticos es una cosa típica del judeo español. Ahora miren, vos daré un ejemplo y es una cosa que a mí me parece súper turbo maravillosa. Tenemos tres palabras, por ejemplo, asno, eshek y hamor. Cuando asno es asno y eshek es asno en turco y hamor es asno en hebreo. Y con esto se podía decir, bueno, los sefaradí, lenguas de contacto, tienen muchísima posibilidad de improvisación y de, ¿cómo llamarlo?, de estratificación y también estrategización de la lengua, porque no es mismo el asno como eshek y no es mismo eshek como hamor como en lengua santa, entonces tendrá más, se usará en unos contextos mucho más graves, y asno en unos neutrales y eshek en unos cómicos. Lo interesante es que el judeo español también usa los sufixos gramaticales de las tres lenguas. Así que nosotros podemos tomar cada una de estas tres palabras y a cada una de estas tres palabras les podemos ajustar cada uno de los tres sufixos gramaticales de cada una de las lenguas. Así que podemos decir asno, asnedad, asnedad con sufixo español, asnelik con sufixo turco y asnut con sufixo hebreo. Podemos decir eshek, eshekidad con un sufixo español, esheklik con un sufixo turco y eshekiyut con un sufixo hebreo. Y también podemos decir hamor, hamoridad con sufixo español, hamorilik con sufixo turco y hamoriut con sufixo hebreo. Ahora tenemos entonces, en lugar de asno y asnedad, que son las únicas opciones que existen en cristiano, en judeo español tenemos asno, eshek, hamor, asnedad, asnilik, asnut, eshek, eshekidad, esheklik, eshekiut, hamor, hamoridad, hamorilik, hamoriut. Quiere decir, en lugar de dos, tenemos doce. No cada una de estas recibió un significado especial. Aún así, una cosa que de una manera subconsciente, la más grande parte de los parlantes nativos la empleaban de una manera, digo, subconsciente, es sufixo de ut, sufixo de dad es neutral. Quiere decir, asno, asnedad es un fecho de asno que hace cualquier persona. De otro lado, asnut, también por la similaridad con hebreo azut panim. En hebreo azut panim quiere decir juspa, quiere decir descaralik. Esto es justo esto, descaralik. Entonces, no tener la cara. Entonces, asnedad es una cosa que uno la hace una sola vez. O muchas veces es una cosa ocasional. Asnut es una cosa innata. Es una característica principal de esta persona. Él tiene asnut, quiere decir, no le pasan asnedades de vez en cuando, sino se comporta como asno todo el tiempo. O por ejemplo, hamorilik. Hamorilik son las paras que se pagan a los kirajis que pasan con la caravana de hamorim de un lugar al otro, pasando a vuestra ropa, pasando a
Bueno, entonces yo vivo en Sarai, quiero que mi ropa vendrá a Travnik, no la llevo yo, la lleva un kiraji. Y este kiraji que lo hace por Kirá, lo está haciendo con Hamorim. No en Sarai, aquí, digamos, especialmente en Medio Oriente, donde hay muchos Hamorim. Entonces las paradas que se le dan a la mano se llaman Hamorilik. También, Aznedad es un hecho de asno chico. Por ejemplo, si yo le meto a un nono que está saliendo de la casa, si yo le meto un chiní con agua para que no metiendo tino, dando los tili, meta el pie en la agua, esto es una asnedad. Además, si yo hago una cosa que es mucho más peligrosa y alguno pudo pagar con la cabeza y tiene repercusiones, esto se llama hamorut, esto se llama hamoridad. Además, también es una vez o de vez en cuando. Además, si hago siempre este tipo de asnedades graves, esto se llama hamoriut y es una característica innata. Ansina, que todos los que vienen a decirnos que para cuál usar palabras turcas si tenemos palabras españolas, inteligencia mucha no tienen, porque no son sinónimos. Todas estas palabras, hay una lepeza entera, un gilpazé entero de nuances de significación. Y no es mismo asno como eshek. Eshek es más cómico del asno. Y hamor es más grave. ¿Entienden? Bueno, y ahora retornando al nuestro sujeto. Dice, Ena que ahora se estremeció en grande hasta mucho. También traducción del hebreo se ve en Pishin. Hasta mucho quiere decir admeod. Es una traducción del hebreo y nos dicen en español. En español también no le place mucho que se usen nombres y verbos que provienen del mismo raíz, uno al lado del otro. Esto en español se llama mal estilo. Y se considera por un estilo malo, porque ¿qué quiere decir se estremeció en grande? No sabes hablar y por esto estás usando dos veces el mismo. Y en hebreo no. En hebreo esto se considera muy elegante. Y cuando traducen del hebreo al judeo español, traducen también según las demandas estilísticas del hebreo y no demandas estilísticas del español. ¿Entienden? Por esto, se estremeció en grande hasta mucho, de no saber qué decir, y se lo tomó la palabra. Y fueron gozer sobre él, que lo metieran en la cárcel, a él aparte y a la Goya aparte, hasta estudiar en el din. Y fue la tarde, y trujeron a el Gigio delante de ellos, y le hicieron axamot. Axamot es exageraciones, muchas, para que otorgara, quiere decir, para que acepte que él le dijo a la cristiana que mate a la criatura. Hasta que él, por escaparse, entropezó con su boca, diciendo, me hicará del todo. Yo no la vi de allá de mis días. Y esto fue una exageración de su parte. Él quiso negar que tuvo cualquier cosa de ver con esta matanza. Me exageró en diciendo que él no la conoce. Y los reshaim, quiere decir los malos, sobre esto que dijo, toparon a chaque para enramarse y trujeron edim, testigos, y dieron edut, sheitlik, que cada nada lo ven hablando con ella, y cómo puede ser que no la conozca. Y sobre esto, el día de 3, le dieron yisurim fuertes, que lo llamaban en su lashon tortura. Ahora, miren que la tortura también es una palabra española, ¿no? Y el sefaradí que traduce aquí, traduce el texto en hebreo, y en medio del texto en hebreo aparece una palabra española, tortura, y el escritor del texto hebreo dice lo que llaman ellos la tortura. Y los sefaradim que viven en un contorno osmanlí ya no conocen más la palabra tortura. Y entonces también cuando traducen del hebreo al judeo español, dejan todo esto lo que llamaban en su lashon tortura. ¿Por qué? Porque en el Imperio Otomán hubo castigos
penales. Hubo penales o castigos, sí. Hubo castigos físicos, como falacá. Por esto también los sefaradim dicen, besimaná tabá los pies a la falacá. Quiere decir, en buen signo, meter los pies a la falacá. Falacá es cuando te dan con, a ver, sí, con un palo, te dan por los tabanes del pie. Esto se llama falacá. Ama tortura para conseguir achetamiento de una persona no existe en el Shariat. En el juicio shariático, esto no existe del todo. Y los sefaradim, ¿cómo se puede decir esto? Los sefaradim, en viviendo ya 200 años en el Imperio Otomán, tanto se reposaron que se olvidaron también de la palabra. ¿Entienden? Es decir, la palabra tortura, que es una palabra que es muy típica para todos los lugares del dominio del Santo Oficio, dejó de figurar en judeo español. Se olvidaron de la palabra. Es súper interesante. Y es que le ataron las manos atrás y lo encolgaron con una cuerda en el aire sobre sus manos y lo detuvieron hora una. Lo iban subiendo hasta 20 picos de altura y después soltaban la cuerda y caía de una sobre sus manos colgadas en el haber y se deshacían sus miembros y todo su cuerpo. Y encima hicieron 3 veces en la hora, quiero decir cada 20 puntos. Y esta usanza tenían a hacer hasta que a Torgue se le encomendó. Y después, así lo llevaron a la cárcel, cargado sobre el hombro, llagado del cuerpo entero. Y fue a los 7 días y le hicieron así del modo que hicieron al principio, lo cual antes de atarlo lo haraparon, con diciendo, siendo no se murió, puede ser, será hechicero. ¿Sí? Es decir, los cristianos creían que los judíos tienen unos hechizos muy potentes, los que prevencen las consecuencias deseadas de torturas cristianas, ¿no? Entonces un judío mete un amulet por aquí o por ahí y la tortura no le toca mucho. Y el judío exclamó con voz de amargura, llorando y arguyendo y diciendo, no tengo haber del hecho. Haber quiere decir noticia, idea, en turco. Y él, Shemit Baraj, lo ayudó y soportó el zar también en la vez la esta. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque toda la comunidad judía tuvo miedo, todos encarcelados en la judería, todos tuvieron miedo que esta persona, solamente para poder morir en paz, dirás, bueno, lo hice yo. Y le dicen, ahora sí que achetas que lo hiciste tú. ¿Y quién te ayudó? Y él dice, ninguno. Ninguno porque nunca lo hizo. Y le dicen, bueno, ahora te echaremos 2 o 3 veces más. Y él se acorda y da el nombre de otra persona. Y otras 2. Después se va a la Santa Inquisición, como los del Facebook de hoy, ¿no? Los de check facts. ¿Sí? Se va a la Santa Inquisición, los afera a los 2 indicados y los echan encima. Entonces estos 2 al cabo dicen que sí lo hicieron, solamente para poder morir con paz. Y le dicen, ¿y quién nos ayudó? Y dice ninguno. Y le dice, bueno, pues echaremos ahora como Mordejai Zuckerberg otras 2 o 3 veces hasta que achetes. Y achetan. Y entregaban los nombres y encima muchas veces en Europa católica eran exterminadas unas comunidades chiquiticas enteras. Porque este entregó estos y estos entregaron estos y estos entregaron estos. Entonces todos los judíos en suspensión esperando que no ocurra Hasbe Shalom, que dé unos nombres de gente inocente solamente no para salvar su vida, sino para morir. Bueno, y soportó el zar también en la vez la esta y se maravillaron todos los grandes en su ver que tiene poder en su mano de dayanear quiere decir salir abajo, quiere decir
llevarse, de dayanear este zar. Y ellos no sabían que el Shemit Baraj, que es el santo bendito él, le mandaba fuerza. Fuerza. En aquella hora se aconsejaron los más grandes todos a una, a saber de qué sorta de justicia se le hace. Y se aconsejaron de hacer la tortura como la primería, de colgarlo hora una en el haber. Y tomaron madero uno muy pesado y la ataron la una punta en un pie y la otra punta en el otro pie. En el un. Ahora, esto es una, para los lingüistas, esto es también una, ¿cómo llamarlo? Una delicia, ¿no? En el un pie y la otra punta en el otro pie, anchos mucho uno del otro, más de lo que puede ser, y lo subieron arriba mucho, colgado en el haber, y empezó a llorar y a raguayar que mi levad, que no se podía valer con ir meneando los pies, sino que pesguedumbre del madero le apesgaba todo el cuerpo y se le voltó por mashkit, por destruidor, por dañador. Y eran todos meneándolo de arriba abajo hasta que se deshicieron todos los huesos y estuvo una hora demandando al Shemit Baraj con fortaleza. Y todos se hicieron crueles diciendo, di la verdad y te soltamos. ¿Por qué no otorgas la verdad? Y él respondía, si yo tengo pecado, después que me moriré, debajo de la cuadra, el Dios Barujú que me demande esto. Quiere decir, es como un juramento. Él dice, porque en aquel entonces la gente creía en el Dios, y él dice, si yo lo hice, el Dios que me juzgue. Con otras palabras, es decir, no lo hice. Y ellos se hacían burla. ¿Sí? Después de la hora lo abajaron de ahí, se maravillaron todos ellos que esta sorta decía 3 veces y no otorga. Parece que será verdad lo que dice. Y se aconsejaron y fueron maskimim, eran de acuerdo, por castigar a la mujer, la maldicha, por encolgarla por las manos del modo que hicieron al judío. A ver si dirá la verdad ella, siendo ya no toparon más achaque de darle más isurín al judío que fide el din de ellos. Y aquí también estamos viendo que, de punto de vista judío, los católicos aquí siguen con un cierto sistema de leyes. Quiere decir, no es una improvisación, sino que hay reglas. Una cierta persona se puede meter solamente tantas y tantas veces, y si otorga, es que sí, y si no otorga, y parece ser que no. Así que también es interesante que no es una negación total, aunque sea, que esto se llama ¿cómo traducirlo al español? El test divino, diremos. Allora, el test divino pagano y consecuentemente también el cristiano debería pasar un milagro para que una persona saldrá inocente. Y en el test divino judío debería pasar un milagro para que una persona saldrá acusada. Y esto es lo que se llama mesotá en hebreo, quiere decir las aguas de la mujer que abajó del camino justo. Listot en hebreo quiere decir salir del camino justo. Entonces, mesotá en hebreo son las aguas de la mujer delincuente. Entonces, si un marido tiene sospecha en su corazón que la mujer se le acostó con alguien otro y no tiene pruebas, él la trae al templo. Ahora digo, en el juicio pagano, meten a una mujer en un saco, lo meten al saco en la agua, y si la mujer, entonces debe pasar un milagro, ¿no? Para que salga inocente. Y en el juicio judío debe pasar un milagro para que saldrá culpable o culpada. Entonces, el sacerdote, el Cohen del Mikdash, toma un vaso de agua, mete por ahí un pedazo de pergamento en el cual está escrito un pasuk que contiene el nombre del Dios,
y toma un polvo del Migdash y lo mete todo en junto y se lo da a la mujer. Y le dice, mira, tú sabes si hiciste algo mal o no. Y el Dios lo sabe. Y por lo que sabes tú y por lo que sabe el Dios, si no hiciste ningún mal, estas aguas se te convertirán en aguas de medicina. Y si no tuviste criaturas, las vas a tener. Y si tuviste, las vas a tener más muchas y tal y cual. Y de otro lado, si no, quiere decir, si sí hiciste algo mal, si te acostaste con alguno más afuera de tu marido, entonces estas aguas te derrocarán la tripa de adentro. Y allora uno puede decir sugestión, otro puede decir no, sugestión, psicosomático, no sé qué, pero lo importante es que no debería pasar un milagro para comprobar la inocencia, sino debería pasar un milagro, una intervención divina para comprobar la culpa. En cualquier caso, aquí los judíos creen que los cristianos aplican unas leyes no judías, inaceptables a los judíos, ama, no son una cosa de estigia, sino son un sistema de leyes. ¿No? Tienen sus reglas. Y dice, y le dieron los dietes, quiere decir tortura en turco, a la mujer. Y ella estuvo en su maldad a decir que él me dio este consejo para matarla. Y fue como su ver que soportó los Isurín la mujer, dieron todo su data darle Isurín a Isaac, a Nizcar, inventado, otra vez. En un niñán que no pudo soportarlo, a que desee la muerte por la vida, quiere decir más que la vida, o que muera debajo de los Isurín, o que otorgue la verdad. Y así hicieron a él. En día de 50 de su prisión, lo colgaron como al principio y tomaron un barbés muy fuerte y lo ataron sus pies con los pies del Gideón. Y la cabeza del barbés para abajo, colgado en el haber, a que no tocara en la tierra. Y el barbés, de muchedumbre de su fortaleza, iba fluyendo aquí, hasta que murió. Se murió el barbés y no el Gideón. Y luego lo ataron un carnero muy grande, más que el primo. Y de sorta lo dejaron que se piedra. Se deshacía y se fieró, se desmenuzaba. ¿Entienden la construcción desde el punto de vista gramático, no? Se deshacía y se fieró, se desmenuzaba. Quiere decir, win-win situation desde el punto de vista de la Inquisición. Si no fuera la ayuda del Shemit Baraj, no venía a Meyoyo de Bederech Teva en una manera natural a que viviera. A que viviera. Carar, que ya se había desfeuillado de las piedades y era en su edad de otorgar en lo que dicen ellos y que lo mataran. Y no morir de esta sorte de Isurim. Sino, porque visto claro, el Nes, el milagro, que le hizo el Shemit Baraj, que en la hora que le metieron el barbés, se consentió en su cuerpo como una alma a otra que le vino. Y Kimat, por poco, que no se consintió de la dolor, que salvo poca cosa. Y habló con los mayores diciendo, vosotros pensáis que yo tengo fuerza para soportar. No es esto, que salvo maravilla del Dios. A que envió un malaj, un ángel, del modo que lo envió a Daniel, y él es que me escapó. Entre ellos dijeron, maravilla del Dios es. De los que pensaban mal, decían que no es maravilla del Dios, sino es que es fechicero grande. Siendo vemos que ahora está más recio y va caminando por su pie mejor de antes. Y por esto no se consiente los Isurim. ¿No? Quiere decir, salió más mancebo de lo que entró a la cárcel. Solo un momento, quiero aquí trocar una cosita. Sí. Y esta es la gochica. Bueno. Y estamos adelantando. Después tomaron a ella, que es la cristiana, a quitar para matarla. Y le hicieron muchas exageraciones a que otorgara. Y ella con su maldad decía que el Gideón me envió. Hasta que se hincharon todos de rabia grande por el Gideón. Se juntaron y se aventaron qué por hacer.
¿Qué puede hacer el hechizo? Que puede hacer el hechizo en sus cabellos o en sus paños o en algún lugar. Sobre esto encomendaron por arapar todo su cabello, es decir, todos los pelos del cuerpo, de planta de pie y hasta cabeza no le dejaron un cabello. Y así también le cortaron las uñas de las manos y de los pies y también lo desnudaron. Y lo vistieron otros vestidos de ellos. Y lo quitaron de una prisión y lo metieron en otra. También le dieron a beber unos beberajes fuertes, ¿no? Para que le saldrán amuletes posibles que tiene en el cuerpo. Para que se vaciará de arriba y quitarle, aquí manca algo, lo veré después, todo lo de sus extendidas, y si muere, que se muera. Y después venían los galahim. Galahim en hebreo quiere decir los zarapados. Los zarapados se refiere a los moncos cristianos que arapaban la cabeza en tal modo que solamente aquí les quedaban los cabellos y aquí todo era galahat, y por esto los llaman en hebreo galahim. Y conjuraban sus juras y saumaban saumerio de ellos con Y, y hacían como sus usanzas que todas sus mientes eran para fuir todos los hechizos y los shedim. Y ellos sabían que todo era del Shemit Baraj, y también no lo dejaron comer otro que sus comidas, que es decir, la traían comidas de los cristianos, que no son kasher, que no dejaban traer de los judíos comidas, quizás harán algún hechizo. Y después de hacerle todo esto, añadieron vez quintena. ¿Dónde está? Ajá. En día primero de Hanukkah, y le ataron sus manos y lo dieron a la tortura como la primería, 1 hora y media, 3 veces, toda esta semana. 3 veces durante 1 hora y media, quiere decir cada media hora. Y no creyeron reyes de tierra que había de vivir más, siendo esta sorte de Isurim 5 veces, que no puede soportar Koach, la fuerza, del Benadam Bederechteva, fuerza del hombre en una manera natural, sino que el Shemit Baraj le dio fuerza grande a Fle Vafele, maravilla de maravillas, o maravilla de tierra de maravillas, siendo se entregó su alma al Kiddush Hashem, quiere decir santificación del nombre divino, que si Hasve Halila, el Dios nos guarde, se metía en cabeza de morir, otorgaba en lo que decían ellos y lo mataban. Mas siendo entendió que si Hasve Shalom decía alguna cosa, calía que se volaran todos en un día, quiere decir, aferraban a todos los judíos, y aún con todo esto no les amajó la rabia del judío, siendo que ya no fallaron más achaque por hacerle más dieta a Isaac, el inventado, siendo había de ellos Anshe Gesed, ¿no? Gente de misericordia, y hablaban bien por el judío, también porque ya pasaron la ley de ellos, que le dieron demasiado. Con todo se empezaron a tomar con los otros judíos, que no descobillan secreto de uno al otro. Hicieron ta'anit los judíos 15 días, también en días de Hanukkah cuando no se hace, y selijot, ta'anit quiere decir ayuno, y selijot y tahanunim, que no se hacen en días de Hanukkah porque son días de fiesta, hasta que el Shemit Baraj, aquí hay que meter la fe frente los paréntesis, se apiadó y les abultó el corazón y baldó sus pensarios los malos. Y también a otro judío lo pusieron en la cárcel, ¿sí? Por madre de un goy que dio edut que lo vio hablando con Isaac el alimentado, y abrieron sus bocas por decir, siendo estuvo hablando con él, bebadai, por seguro, que él también estuvo en aquel consejo. Y hicieron hakirot, investigación, y derishot, ¿cómo llamarlo? Sí, otra palabra por investigación. Por fallar algún achaque, y con piedad del Shemit Baraj sobre él, no pudieron con él. Y dieron y tomaron la cosa, esto es también traducción del hebreo, Nasu benatnu badavar, y no pudieron más afrear a Israel, porque ya hicieron mucho lifnim mishurat adin, quiere decir, hicieron por más, pasaron por sus propias ley. Todo esto se asaventaron por Isaac el inventado, ¿qué por hacer a él? Había de ellos que decían por cortar a su cabeza, de ellos que decían, no verter sangre sin edimire allá, de cierto echar a él pozo
que de afuera a la ciudad para enterrarlo en vivo. Sí, esto es también una cosa muy católica de no verter sangre y de matar con otras, quiere decir, no es un aspecto humanista, sino solamente no verter sangre. Sí podemos matar a la gente, solamente sin verterles la sangre. Por esto la iglesia quemaba a la gente. Y sentenciaron sobre él para que estuviera ahí 20 años y que no viera luz. Y también que no fuera por ahí ningún judío. Estamos acercándonos al cabo, al establecimiento del Purim de Ragusa. Y todo el mejubán de ellos era para fallar por los judíos, algún achaque para taparlos. Y también sentenciaron por los judíos que no puede salir ninguno afuera de la ciudad sin licencia del Melchut. También que estén afianzados uno por otro, para que no se fuera alguno escondida. Y más cosas se sentenciaron sobre nosotros por apesgar sus yogos sobre mos. Creo que ahí está em y no en. Y el pregón fue dado con oblación y voz de trompetas, y así hicieron. Y luego lo dieron a Isaac Beportachtit en un pozo bajo, Mehará, quiere decir cueva, de dentro de Mehará, cueva dentro de cueva. Y a la puerta cerraron con una fragua de piedras grandes y no dejaron otro que una ventana, creo que es una ventana, lo veré después, cantidad de 3 puños. ¿A quién estamos oyendo? A ver. Oh, ahora está. Está bien. Pues hago a bajar y vamos a seguir. Bueno. Y no dejaron otro que una ventana cantidad de 3 puños para que tenga un poco de arvajá. Y la fragua de la pared era como 10 tefajim, tefaj es 8 centímetros, entonces 10 tefajim son unos 80 centímetros, la anchura. Y lo metieron adentro de la mehará, de la cueva, y su cuerpo estaba pesa bahavura umaka teria. En hebreo quiere decir lleno de feridas. Y todos los huesos deshechos, creo que debería ser una zain aquí y no una samech, y todos sus miembros esta a esta baten, y sobre todo sus manos y sus brazos salidos de sus asientos, de muchedumbre de las ataduras, beofen, que no se consentía como carne de muerto. Kol sheken, que no podía meter su mano a su boca, así que no podía comer. También que arroguimos mucho a ellos que lo maten o que esperaran hasta que se enrollara de la mano. Quiere decir que los judíos demandaron del tribunal cristiano, del Betadín cristiano, que esperen hasta que se sane o que se le enrollará la mano para que pueda comer en la cárcel, en la cueva. Que si lo ponen así, él no puede meter su mano a su boca, ni para hacer menesteres de su cuerpo, vadai que se muera. Y otra vez es como si lo matarás con las manos. Quiere decir, les dijeron, si quieres matarlo, mátenlo. Ama, echarlo encima a la cárcel es matarlo. Es como matarlo. Sí. Y no quisieron oír. Y no acostaron a sus orejas porque sus cavanot era que se muriera de suyo. ¿Por qué? Porque era ya una desgracia para el tribunal y para el proceso entero. Ma, si ellos dijeron, el Shem Yitbaraj no dejó que se muriera. Yitbaraj Shemo Agadol, quiere decir, será bendito su nombre grande, que se le hizo nes betoch nes. Esto es un concepto hebreo, quiere decir no solo que se le hizo un milagro, sino milagro dentro de milagro. ¿Sí? Quiere decir un milagro grande y un milagro chico. Nes betoch nes. Que aún con todo, que lo metieron mallado de todos los sevarim, percurrimos, ¿quién? Los judíos. Y tomimos alquilado un goy, alquilado quiere decir por kirá, le pagaron, que le diera a comer y beber. Y así era Azien,
Esto es también traducción del hebreo, Vekaja ya ose. Y así era Azien. Y lo que se llama Benoni Pail en hebreo, en judeo-español se traduce con sufixo en. Así que la Agadá Pascuala dice Rabban Gamliel Haya Omer, la traducción judeo-española dice era dizien. Era dizien. Y así era Azien. Era toman, como dicen, de nuevo. Era Haya lo que era toman palo uno, el guengo, quiere decir largo, y metía en la punta comida, a poco, y expandía la vara por el buraco. Y Isaac, el enmentado, lo tomaba con la boca. Quiere decir, no puedo mover las manos. Ansina que lo metía en un palo y hacía entrar el palo por el buraco, y el judío de la otra banda, en la cueva, dentro de la cueva, lo comía directamente del palo. Dice, y Isaac, el enmentado lo tomaba con la boca y comía como lamber el buey la verdura del campo. Lamber quiere decir con el lashon. Sí, con la lengua. Y para darle agua, hizo canal hecho de palo, lo que hoy en hebreo estamos llamando kash, ¿no? Canal hecho a palo. Y lo metía adentro. Y Isaac metía su boca en la punta del canal, y el goy echaba agua de afuera, a poco, y hacía así, por modre que no le alcanzaba la mano, porque la pared era muy ancha. Y el ani, quiere decir el prove, de no tener fuerza para hacer sus menesteres, se hinchó de suciedad y fedor, y lleno de piollos ad en heker, hasta que no se pudo conocer, hasta que se aquejó de su vida y dijo, mejor mi muerte más que mis vidas. Y esto es una frase del Yoná, el profeta. Y lo oyó el Shemit Baraj, y le apareció ahí un gato. Todo esto está basado sobre el libro del profeta Yoná, porque ahí tenemos también lo de aparejar. Y el Dios le apareció un pez que lo englutó, y después el Dios le apareció un quicayón, y aquí el Dios le apareció un gato, y lo lambió, y se lo usó a echar sobre sus brazos hasta mes de días, y empezó a consentirse de sus miembros, y se le enreció, como sano y recio, ¿no? Se le enreció su cuerpo, que todos sus oyentes se maravillan, y nosotros le mandábamos su parnasá, cada uno a según su posibilidad. Un día a cada uno, Joser Halila. Joser Halila. ¿Qué quiere decir Joser Halila? No existe Joser Halila. Joser Halila, claro. Símbolo Joser Halila. Quiere decir que la comunidad judía que contaba con 20 hogares, entonces, y todo este proceso va continuando por meses, entonces 20 días se esparcieron entre los 20 patrones de familias, patrones de casas judíos, 20 balabáes, y cada día uno de ellos le traía la comida de aquel día. Y el día 21 era el día 1, y de nuevo empezaban contando todos los 20. Y dice, de lo que le alcanza su mano, Beyad Hashem Atová Alenu, esto debería ser en hebreo Keyad Hashem Atová Alenu, como la mano del Dios, como la mano, la buena del Dios extendida por encima de nosotros. ¿Quién puede contar las braganías del Shemit Baraj y sus mercedes que hizo con nosotros? Que como las ovejas para el degolleo éramos contados en la angustia la esta, que en cada vez y vez lo quitaban a Isaac para hacerle la tortura, la inventada, éramos todos llorantes y asientes selijot y tahanunim, a que el Shemit Baraj no lo trashiere, hierar, tras hierar, como salir, tras salir.
trayere a hablar hasbe halila, porque todos éramos atemados, leashmid, laarog, ul abed. Aquí manca una letra. Que su da de ellos era de hacer atemación en todos nosotros. Quiere decir, todos los judíos todo el tiempo tuvieron miedo que al cabo del cabo, aceptará la acusación y acusará a otros judíos más. Y en este semán no estalló meldado de nuestra boca. Quiere decir, todo el tiempo decían sus oraciones. Y es interesante que los judíos sefaradíes esto no lo llaman orar, sino lo llaman meldar. ¿Sí? Quiere decir, no sé, el verbo orar no existe, el verbo orar como tal no existe en la cultura judío-española. Nunca se dice orar, se dice meldar tefilá. Por esto, en lugar de decir que no escapó el orar de nuestras bocas, él dice, no estalló meldado de nuestra boca. Y nuestros ojos corriendo como la fuente, hasta que lo abajaban de la tortura, Vemik Adonai Eloheinu bechol korenu elav. Y quién es como nuestro Dios cada vez cuando lo llamamos. Y después que ya pasó la ira la grande, nos soltaron de nuestros heraderos y salimos como salir Israel de Egipto. Y los goim propios decían, Inne am Yosem Misraim, ek pueblo que sale de Egipto. Y después de muchos semanas, hemos demandando rilla a los goim, diciendo que Hasbe Jalila, los judíos no hacemos tal cosa. Y mira qué modo es alilá, calumnia, que después de tantos isurín que les dates, y el Shemit Bará no lo mató, sino lo averiguó y le enreció sus miembros. Y el Rov, que es decir, la más grande parte, de ellos dijeron, es verdad que no tiene el judío pecado, y todo es maravilla del Dios. Magán, que aquel año se murieron mucha gente grande de ellos, ¿sí? Y otorgaron con sus bocas que fue por el pecado del judío. Los cristianos entendieron, quiere decir que en una sociedad teísta, la gente están prontos de dañar unos a otros y creen que con esto hacen la voluntad divina. El boss, el grande, es el Dios. Y en el momento que les viene el castigo, entonces empiezan a pensar que el Dios los castigó porque hicieron injusticia al judío. Ahora, esto es interesante, que un libro judío de la época ascribe a los cristianos creencia que el Dios sí los puede castigar por hacer mal al judío. ¿Entienden? Esto es un concepto interesantísimo, importantísimo. Quiere decir que los cristianos están prontos de dañar a los judíos si les parece que hace la voluntad divina. De otro lado, si ellos propios vienen castigados, sí que puede ser que entiendan que son castigados porque hicieron injusticia al judío. Esto quiere decir que los judíos no son deshumanizados como en la Alemania científica, cuando no se trataba más del antisemitismo religioso, sino del antisemitismo, científico, moderno. Y este antisemitismo deshumaniza totalmente a los judíos. Y el antisemitismo cristiano tradicional los considera por enemigos del Dios y por esto sí que los castiga. Ama de otro lado también piensa que el Dios es el último juzgador y que puede ser que cuando ellos exageran con el castigo a los judíos, que el Dios los puede castigar a ellos propios, porque también los judíos tienen derechos y son seres humanos. Esto es interesantísimo de ver. Bueno, y ahora estamos para escapar, ¿no? Y dices lo siguiente. Magam, que aquel año se murieron mucha gente grande de ellos y otorgaron con sus bocas que fue por el pecado del judío, que le dieron ziyet sin culpa. Vejen y ansina mismo, el año segundo se murieron muerte de mudada a muchedumbre, mucho ad en heker, sin poder conocer, hasta que se estremecieron sus corazones y mandaron a saber la ciudad de Roma, a Bedin Gadol de ellos, quiere decir, Bedin Gadol de ellos, quiere decir a la curia de Roma, a ver si hicieron Kadín,
si hicieron según la ley cristiana. Y les mandaron a decir que todo lo que hicieron fue Shelokadim. Quiere decir, de Roma les dijeron que todo lo que hicieron fue en contradicción con la ley cristiana. Y se les aflochó sus corazones por decir que esta hicimos. ¿Qué esta hicimos? Esto es también traducción del hebreo, mazot asinu. Después de esto, despertaron a los judíos para que demandaran rija a el Malhut, que le quitaran al judío de la Mehará. Y fueran de día en día demandando rija hasta 1 año y medio entero, por si va que la Gezerá que hizo que fi de sus dinim no se podía baldar hasta que se ajuntaron grandes y chicos. Esto es una cosa que se puede entender solamente si se conocen leyes de la República de Ragusa. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Oh, me van a matar estas. Oh, muteado. Y ahora, de nuevo. En la ciudad de Dubrovnik tenían una cosa que se llamaba Consejo Grande y tenían una cosa que se llamaba Consejo Chico y tenían que coincidir las sedutas de los dos consejos para poder pasar una decisión como esta. Y el ducas de esto, el ducas. Esto es lo interesantísimo, los que conocen un poco la historia de Ragusa. Hubo un palacio en Dubrovnik que se llama el Palacio del Duca, o el Palacio del Duque. Y el duque, desde el momento que era escogido, entraba a este palacio por 1 mes entero y nunca pudo salir. ¿Por qué? Para que no haya contactos entre él y mercaderes y diplomatas y... ¿No? Ahora, el Consejo Grande contaba con 12 personas, como hay 12 meses en el año. Y cada mes se trocaba el presidente del Consejo. Y el presidente del Consejo se hacía ducas, entraba junto con su mujer y sus criaturas al Palacio de Ducas. Y se quedaba ahí 1 mes entero sin salir. Y después salía uno y entraba otro. Y aquí estamos viendo que todo esto es una traducción judeo-española de lo que escribió el rabino de Ragusa, Rabbi Shlomo Hev, porque él justamente conoce a todas estas reglas típicas de Dubrovnik que no existen en otro modo de lugares. Bueno, entonces, y en pasando 2 años y 8 meses, Shevet Baraj se apiadó y abrieron la Mehará y lo sacaron de ahí. Y anduvimos todos los judíos a verlo, a dar loores al Shevet Baraj, que maravilló por hacer. También es traducción del hebreo. En judeo español no se puede decir maravilló por hacer. En hebreo dice ifli la asot. Entonces, ifli la asot, maravilló por hacer. Lo que no venía en corazón de varón. También traducción del hebreo, lev ish. Hasta él entendía que no tenía de salir, hasta él, que es el propio Isaac y Shurun, entendía que no tenía de salir más de ahí. Y no esto tan solo, salvo que salió cumplido de su cuerpo y recio de sus miembros. De cierto, en el dedico chico de la mano izquierda, ¿sí? Le quedó davka un señal. Quiere decir, si era totalmente, si el cuento dijera que era totalmente no dañado, entonces saliera como una exageración. Y aquí están prontos de admitir que sí hubo un poco de daño. Y el daño en el dedo chico de la mano, no de la mano derecha y no en el dedo grande, sino en el dedo chico de la mano izquierda. ¿Sí? Le quedó davka una señal. Y todos los goyim, aquí estamos viendo que de una parte
de una parte, quiere decir, hay una estratificación de los goim en el acontecimiento o en la historia del acontecimiento, y el autor nuestro no ascribe a todos los goim antisemitismo todo el tiempo, sino hubo deos que decían esto y hubo deos que decían aquello, hubo deos anshe Gesed y hubo deos ansina. Y acá, al cabo aquí, todos los goim se alegraron mucho y venían a visitarlo por verlo y se maravillaban este a este y decían, y ahora los goim dicen en hebreo. Esto es lo más lindo de este. Bueno, los goim ahí tampoco hablan español. A lo manco español como una lengua no hebrea es más ascribible a los cristianos. No. Vienen los cristianos y dicen uno al otro, Ayamen qui es su par. Ayamen qui es su par. Si es posible de creer. Si se creerá cuando se contará. Ayamen qui es su par, que este es el hombre que hicieron en él todos los Isurim. No es otro que el poder del Yoid Baraj, es muy grande. Ki lo itosh Adonai etamó, porque no dejará el Dios a su pueblo. Y aquí no sabemos más si esto es la conclusión del autor o si siguen los buenos de nuestros goim hablando, dando loores al santo bendito él, todo en hebreo puro. Ki lo itosh Adonai etamó, porque no dejará el Dios a su pueblo. Bavur Shemo Agadol, para amor de su nombre el grande. Zechor Tizkor Batashoa Halai Nafshi, recórdate y, no sé, guarda, beclea sobre mí mi alma. Vaya los libi. Esto es una mispresentación. No sé qué es esto. Umishiri, claro, sí, está bien. Está bien. Umishiri quiere decir de mi cantiga. Vaya a los libi, se alegrará mi corazón. Umishiri ahodenu. Quiere decir, y con mi cantiga lo reconoceré. Leshon lehodot en hebreo, lehodot. En Kael Yeshurun. No hay como el Dios de Yeshurun. Yeshurun, claro, es un sinónimo de Israel. Yeshurun también es la alcuña de nuestro Isaac Yeshurun. Entonces, el día que Isaac Yeshurun fue liberado de la cárcel, los judíos de Ragusa lo establecieron como día de fiesta y lo llamaron Purim de Ragusa. Y en Purim de Ragusa maldaban en hebreo el texto original que aparece en el libro Shemen Hatov Uzkan Aharon del Ribi Shelomo Ohev de Ragusa. Y, bueno, hago aquí stop share. Sí, y aquí estamos viendo una traducción judeo-española de la Megilá. Este Maaseh Shurun, que lo escribió el rabino de Ragusa, es la Megilá de Dubrovnik, realmente. Y aquí tenemos una traducción judeo-española. Y como dije, esta traducción, los judíos sefaradís, balcanlís, le ascribían unas poderes mágico-medicinales o mágico-médicas, hasta tal grado que este cuento, junto con otros dos cuentos más, cuentos de milagros, uno que se llama Maaseh Harambán y otro que o Maaseh Rav, que es decir, acontecimiento grande, y otro que se llama Maaseh España, acontecimiento de España. Todos estos tres se meldaban o durante procesos de curación o durante proceso de guardia de noche antes del día del Berit. Y ahora la última cosa que os quiero contar, que tiene que ver con el sujeto nuestro de hoy, los que pasaron por Yafo, por la ciudad de Yafo. En la ciudad de Yafo hay una calleja que se llama, en hebreo moderno, de los sabras. Los sabras lo dicen, los sabras lo dicen Rabbi Yehuda Margusa.
Allora, Margusa no existe, tampoco Rabbi existe. La persona se llamaba Ribi Yehuda me Ragusa. Ama como en hebreo lo escriben sin puntos, entonces me Ragusa quiere decir de la ciudad de Ragusa. Esto no es su alcuña. No es que su nombre es Yehuda y su alcuña es Margusa, sino que su alcuña es Leví. Él se llamaba Ribi Yehuda Leví. Y bueno, la verdad es que no era de Ragusa del todo. Es Sarailí. Era de Sarai Bosna. Y de Sarai Bosna bajó a Ragusa porque en Sarai Bosna no hay mar. Entonces se la bajó a Ragusa para tomar vapor. Bueno, no hubo vapores de Inda. Para tomar la barca a Israel. Cuando llegó a la ciudad de Jafo, lo demandaron los judíos de Jafo, ¿dónde vinites? Él no entendió que lo demandan, ande nacites y ande vivites toda la vida hasta el día de hoy. Entendió que lo demandaron de dónde vino, y vino de Ragusa. Y les dijo de Ragusa. Y empezaron a llamarlo Ribi Yehuda de Ragusa. Y una vez cuando la gente empieza a llamarte algo, ¿no? Después no ayuda para nada de probar con Otot y con Mofetim que no tienes una hermana, ¿no? O que tu hermana no es una Uruspu. No ayuda del todo. Como la gente empieza a decir algo, ansina siguen. Y lo llamaron todo el tiempo Ribi Yehuda de Ragusa, Ribi Yehuda de Ragusa. Cuando él era uno de los primeros que alcanzó paras de los judíos riquiñones en Europa para mercar pardesim alrededor de lo que hoy en día se llama Merkaz Haaretz, quiere decir en el centro de Israel, alrededor de Tel Aviv. Y por esto, claro, le atacanaron una caleja. Y cuando le dieron la caleja, traducieron lo de Ribi Yehuda de Ragusa, lo traducieron al hebreo y lo hicieron Rabbi Yehuda Meragusa. Y como lo escriben sin puntos, la gente entiende que Margusa es la alcuña. Ansina que cayeron tres hieros en el nombre. La verdad es que la caleja debería llamarse Ribi Yehuda Leví de Sarai. ¿No? Porque él es sarailí y no es raguseño, no es de Dubrovnik. Bueno, os contaré en corto solamente, y con esto escaparemos. No nos tomará 2 o 3 minutos, que hubo un Purim de Belgrado. Aquí estamos viendo que Yugoslavia como país tiene en la parte de la mar una cultura católica como la semejante a la italiana, una cultura católica romana. También estamos viendo que en la parte de Sarai, Bosna y todo esto, hay una cultura muy pintada en verde, quiere decir, con pintas islámicas, con boyas islámicas. Y también en Belgrado vemos también una guerra entre la cultura lugareña serbesca con la cultura osmanlía de, ¿cómo llamarlo?, de conquista. Y los judíos en cada uno de estos contextos tienen una experiencia diferente. Así que vemos que en Dubrovnik, como en una ciudad católica, la vieja historia católica, desaparece una criatura cristiana, después la topan muerta, Pishin se acordan de la posibilidad que la mataron los judíos para aprovecharse de la sangre, para usarla para las masas, para las masas de Pascua. En Belgrado pasó una cosa diferente. En el castillo de Inda moraban los soldados osmaníes y la ciudad ya era libre y moraban en ella, la ciudad nueva ya era libre y moraban en ella primeramente serbios ortodoxos. Y hubo un mahalé de la judería entre el castillo y la ciudad nueva. Y en una de las batallas entre los serbos y los turcos, cayó un julé, quiere decir una bomba. Cayó cuando empezaron a bombardear unos a otros, los turcos y los serbos, todos los judíos corrieron al Meldar.
porque el edificio del Meldar era hecho de piedra, porque era edificio público. Y toda la gente dieron paras. Y cada uno tuvo una casa de cherpich, una casa de madera, ¿sí? Y estas casas, claro, no son bastante seguras. Todos corrieron al Meldar y en él cayó una bomba al Meldar. Y no patleó, no explodió. Entonces, aquel día que la bomba cayó sobre el Meldar, cuando toda la judería estuvo en el Meldar y no explotó, no patleó y ninguno no murió, este día lo establecieron como el Purim de Belogrado y este Meldar continuaron a llamarlo el Cal de la Bomba. Así que le quedó el nombre, hasta el Holocausto lo llamaban el Cal de la Bomba. Y Purim de Sarai es una historia mucho más larga, así que una de las, bueno, puede ser que no la ves que viene, para que no siga demasiada historia y demasiado salir del cuadro del Meam Loez, ama en una de estas topaduras muestras, en el futuro, sí que vamos a hablar del Purim de Sarai, porque es una cosa muy, muy, muy importante, porque muestra que hubo precedentes diferentes de lo que conocemos hoy como relaciones entre judíos y musulmanos. Y ahí, en el Purim de Sarai, son los musulmanos que salvaron a los judíos. Los musulmanos de Sarai que salvaron a la comunidad judía de la mano de un dictador, Rushdie Pasha. No importa. Purim de Sarai lo dejaremos para otra vez. Y la vez que viene vamos a continuar con el Meam Loez. Bueno, ¿alguno quiso ajustar algo? Carlos nos dijo, si el Dios quiere tener real, ama del lao Allah, si el Dios iba a querer, tener hipotético. Ojalá no viene de inshallah. Ok. Cale que escape aquí para ir a mi clase de chino. Merci mil, tengo que ir. Semanada buena a todos. Bueno, semanada buena y clara a todos, de nuestra parte también. Y si no tenéis más demandas, entonces, al vernos la semana que viene. Sanos y vivos. Gracias, Eliezer. Gracias. Sanos y vivos. Al vernos. Chao, chao, Katia. Shalom, shalom. Bueno.